Buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo número en Hambre with Styles. Vamos a empezar con trigonometría. Esto de trigonometría ya lo sabían los griegos, así que esto hace 2000 años. Así que tenemos pocas excusas para decir que nosotros no podemos aprenderlo, ¿de acuerdo? Este año estoy un poco así como confundido porque es el año en el cual mis hijas están como rechazando por completo las matemáticas, que les parece súper difícil, súper complejo, y entonces ¿qué hacen? Procrastinan y se ponen a estudiar cosas como historia, business, que está muy bien que estudien eso, pero se dedican al mismo tiempo que dedican a historia, que a matemáticas serían unas hachas, pero ellas opinan que estudiar matemáticas no se estudia, que hay que entenderlo, y eso no es cierto, ¿de acuerdo? La manera de entender las matemáticas es estudiándola, y hay que aprenderse cosas de memoria, hay que saberlas, y luego con un poco de suerte conseguiremos razonarlas o no, ¿de acuerdo? Pero si nos falta la base que es sabernos de memoria las cosas que hay que saberse, nunca podemos razonar, ¿vale? No se puede razonar sin una base, no necesitamos. La trigonometría, vamos a por ello, parte 1, porque esto va a llevar varios capítulos, es el estudio de los ángulos. Los ángulos, como aquí veis, tenemos dos rectas que forman un ángulo entre ellas, y ese ángulo se llama alfa, es una letra griega, alfa, beta, gamma, es abecedario griego, ABC, pues lo mismo aquí, alfa, es muy común poner alfa, teta, beta a los ángulos, letra griega, casi siempre, y este ángulo alfa, pues, tiene propiedades como una distancia, o como un volumen, o como una superficie, y lo primero que tenemos que saber en qué se mide, ¿de acuerdo? Así como una distancia se puede medir en metros, o se puede medir también en millas, o sea, habitualmente no tenemos una sola medida, como el peso, lo podemos medir en kilos o en libras. Pues como el tiempo es en segundos, en minutos o en horas, pues lo mismo ocurre con los ángulos. Los ángulos hay que medirlo de alguna manera para ver qué grande o qué pequeño es el ángulo, y se puede medir tanto en grados como en radianes, igual que metros y milla para la distancia, pues aquí también tenemos 2 grados y radianes, no es nada más, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, no todo el mundo siempre sigue lo mismo, unos empezaron en grados, empezaron en radianes. Oye, ¿grados como a temperatura? Sí, pero aquí son grados distintos, son grados de ángulo, ¿de acuerdo? ¿Los grados y de radianes están relacionados? Por supuesto, para poder medir en cosas distintas tiene que haber una relación entre ellas. Por ejemplo, medimos en metros y en millas, o kilómetros y millas, en relación entre kilómetro y milla. Un kilómetro son 1,6 millas o así, ¿vale? O sea, grados Celsius y Fahrenheit tienen una relación, por lo mismo, grados y radianes tienen una relación. Grados. Vamos a la circunferencia aquí, ¿y qué os puedo decir? Que una circunferencia tiene 360 grados. Es una convención como otra cualquiera, hay algo que decir, ¿no? Entonces los matemáticos dijeron, bueno, pues, ¿cuánto grados tiene circunferencia? Pero habéis dicho 90, y haber todo pegado con 90 de aquí en adelante, estamos muy acostumbrados a eso. Pero en realidad nos acostumbramos a decir que eran 160 grados, y el 160 grados es igual a 2pi radianes. Y esta es la fórmula de conversión de grados a radianes. Por ejemplo, 90 grados, que es un cuarto de esto, 360 entre 4 es 90, es igual a 2pi partido por 4 a pi medios radianes. Y así sucesivamente. O sea que la regla de 3, o la relación que haríamos, sería con 360 grados equivale a 2pi radianes. No suele haber más medidas de ángulo, ¿de acuerdo? Grados o radianes, y con eso te vamos a operar siempre. ¿Vale? Esto es importante, y yo recomiendo, pues, poneros vosotros mismos en el ejercicio y decir, a ver, 15 grados, ¿cuántos radianes son? O 30 grados, ¿cuántos radianes son? Haciendo todo el rato reglas de 3. No es complejo, es fácil y os da mano de cara al examen. Sabiendo que 360 grados son 2pi radianes, cualquier pregunta ya es obvia aquí. ¿Cuántos serán 30 grados? Bueno, pues si 360 son pi, 30 grados serán x radianes. Regla de 3 que todos sabéis hacer, ¿de acuerdo? Fácil. 360 igual a 2pi radianes, o sea que aprenderse de memoria, o sea, como que Felipe II se casó con Juana la Loca, creo que no, ese fue Felipe Hermoso, ¿veis? Bien, ya tenemos cómo medir un ángulo, ¿de acuerdo? Claro, ¿y por qué no se mide en metros? Pues porque, mira, si yo me pongo aquí a andar
de aquí a un sitio a otro tengo una distancia, pero de aquí a aquí la distancia es mucho mayor, pero el ángulo es el mismo, por lo tanto no se puede medir en metros, ¿de acuerdo? En segundos, pues tampoco mucho, ¿no? Entonces, por eso elijo grados y radianes, algo exclusivo para los ángulos. ¿Los ángulos tienen propiedades? Pues sí, como los perros, como los gatos. Tenemos la gran manía de las personas de buscar las propiedades a todo, ¿de acuerdo? Para poder diferenciarlo, para enriquecernos. Un perro, pues un perro tiene 4 patas, un hocico, pero hay miles de perros y somos capaces de diferenciarlo a simple vista. Un Rottweiler de un Chihuahua, pues lo mismo aquí, ¿de acuerdo? Los ángulos, habéis estudiado ya que puede haber ángulos agudos, que son los que son menores de 90 grados, ángulos rectos, que son los que tienen 90 grados, ángulos obtusos, que tienen mayor de 90 grados, más o menos eso es lo que habéis visto ya antiguamente, creo alguna vez, ¿no? Los 3 tipos de ángulos que hay: ángulo agudo, menor que 90 grados, recto, 90 grados, y obtuso, mayor de 90 grados. Bueno, pues es una manera de clasificar los ángulos. Pero hay más, o sea, ¿qué le gusta al matemático? Ser numérico. ¿Y cómo se puede ser numérico con los ángulos? Pues sacando propiedades numéricas de esos ángulos, ¿de acuerdo? Entonces llega el matemático y dice, me voy a coger un triángulo rectángulo con un ángulo alfa. ¿Por qué un triángulo rectángulo? Porque son muy conocidos. Desde que Pitágoras es Pitágoras, pues ¿quién no conoce un triángulo rectángulo como este, de acuerdo? Y entonces ahí tenemos la hipotenusa, el lado adyacente y el lado opuesto. La hipotenusa llamarle H, el adyacente voy a llamarle A y este voy a llamarle B. Todos sabéis por Pitágoras que h cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Teorema de Pitágoras para ángulos rectángulos, ¿de acuerdo? Entonces, dije la matemática, bueno, hay que definir algunas propiedades a esos ángulos, ¿de acuerdo? Para poder estudiarlo fácilmente, numéricamente, que siempre es muy sencillo, ¿no? Porque decir esto es mucho o poco, queda la imaginación de cada uno qué es mucho y qué es poco. A lo mejor para mí mucho, para ti es poco y viceversa. Entonces vamos a los números. Y los números para todos significan lo mismo, habitualmente, tampoco es tan cierto. Entonces empezaron, bueno, vamos a definir una propiedad llamada seno de este ángulo. ¿Y cómo se define? Se define como el lado opuesto al ángulo. Este es el ángulo, tiene un lado, el triángulo tiene un lado, otro lado y otro lado, y el lado opuesto es el que no está con el ángulo. En este caso es B partido por la hipotenusa, que es H, y así se definió el seno. Totalmente arbitrario, pero así se define, ¿de acuerdo? Hay que sabérselo. El opuesto, seno, el opuesto partido por la hipotenusa. ¿Cómo se definió el coseno? Pues el adyacente, que es A, partido por la hipotenusa. Y así definió el coseno. ¿Qué hacen? Jugar con relaciones. Porque claro, si esto sigue así para arriba, imaginad que este triángulo lo hago más grande. El triángulo es más grande, la hipotenusa es más grande, A, la nueva A es más grande, la nueva B es más grande, pero el ángulo es el mismo. Y así el ángulo es el mismo, si esto es cierto, aunque eso sea más grande, tiene que ser lo mismo, ¿de acuerdo? Y es lo que se buscaba, algo que aunque el triángulo fuera enorme, los lados cambian, pero el ángulo vale igual, como es lógico, es el mismo ángulo. Y esa relación que sea constante siempre. Entonces tenemos esto, así se definió el seno y el coseno. Y ya para más cachondeo, definieron la tangente de alfa como el seno de alfa partido por el coseno de alfa. La tangente de alfa juega un papel primordial en las matemáticas modernas, ¿de acuerdo? Se encargó de ello Isaac Newton y lo veremos en límites y en derivadas, ¿de acuerdo? Estas 3 cosas hay que sabérselas de memoria, no hay más remedio, lo siento mucho. Y aparte de sabérselas hay que pensar. ¿Seno de alfa puede ser mayor que 1? No, nunca. ¿Por qué? Porque A nunca va a ser mayor que B. A nunca va a ser mayor que H. ¿Coseno de alfa puede ser mayor que 1? No. A nunca va a ser mayor que H. ¿Seno de alfa puede ser mayor que 1? No, porque B nunca puede ser mayor que H. En un triángulo rectángulo, esto es siempre lo más grande, ¿de acuerdo? Bueno, pues esas son propiedades que ya sabemos que nunca pueden ser mayor o menor que 1. Y tienen signo. Visto así, parece que siempre es un signo positivo dividido una cantidad entre otra. Veremos que no, ¿de acuerdo? De momento quedaros con esto, con los ángulos, cómo se miden en grados y radianes, la relación 2pi, 360 grados, y luego que se definieron 3 variables, que son coseno, seno y tangente, o 3 propiedades, que son invariables, y que nos van a ayudar para entender mejor los ángulos. Son definiciones totalmente hechas por el hombre, ¿de acuerdo?
alguien pensó, oye, a mí estas definiciones me gustan, y luego se le vio utilidad y se han seguido manejando. Seno, coseno, tangente, hay muchas más, ¿de acuerdo? Pero iremos viéndolas poco a poco. Recordar, el seno es el lado opuesto dividido por la hipotenusa. El coseno es el lado adyacente dividido por la hipotenusa. Y la tangente es el seno partido por el coseno. Venga, a por el segundo vídeo. Ah, frase del día. Se me había olvidado. Y es de Thomas Alva Edison, que era un gran inventor, que decía que el valor de una cosa depende del uso, el valor de una idea depende del uso que se haga de ella. Y este hombre, ¿por qué lo decía? Porque este me tenía muchas ideas. Dicen que inventó el teléfono, parte de la luz eléctrica también, en continua la inventó él, o sea, un tío que no era un científico nato, pero era un inventor, ¿de acuerdo? Entonces él pensaba que tenía una idea que luego no tenía aplicación inmediata, pues que no valía para nada, aplicación inmediata o aplicación práctica, ¿de acuerdo? Que es lo que ocurre muchas veces cuando me dicen mis hijas, ¿y es que alguna vez voy a usar yo esto del seno y del coseno? Pues sí, alguna vez voy a usar, yo qué sé, las sucesiones aritméticas y geométricas, pues sí, ¿por qué no? En la vida, claro, te ven en el trabajo y te preguntan, ¿y tú haces mucho de esto? Pues no, pero hago otras cosas distintas, pero para hacer esas cosas tengo que tener esta base, ¿de acuerdo? Venga, chavales, hasta luego, chao.